Efectivamente, soy un egresado de la universidad y colaboro con la universidad de distintas maneras, desde ser profesor hasta otras cosas. ¿Ya? Y, y encantado, repito, de estar con ustedes acá. ¿Ya? El tema que me trae el día de hoy acá justamente es esto de la empleabilidad. Empleabilidad. ¿Cómo potenciar mi empleabilidad en tiempos virtuales? ¿Ya? eh, que es un tema creo que muy relevante y muy importante para todos nosotros. ¿Ya? Eh, por ejemplo, yo creo que es importante que en esta búsqueda de empleabilidad que todos tenemos, que todos buscamos, en la que todos andamos, ¿ya? Nos demos cuenta del sentido de nuestra búsqueda, del sentido de nuestra existencia, del sentido de nuestra vida profesional y más allá que profesional incluso. ¿Ya? Eh, tener una vida con sentido, y en este caso tener una vida profesional con sentido es la base de que esta vida profesional sea efectivamente una vida plena para cada uno de nosotros. ¿Ya? Eh, vamos a hablar también de acción. Si bien es cierto, vamos a tomar mucha conciencia. Yo quisiera invitarlos a tomar conciencia de nosotros mismos, de qué es lo que queremos, de qué es lo que nos mueve, a dónde vamos. También quisiera dar relevancia a la acción, ¿ya? Y más aún en estos momentos del mundo. En estos momentos el mundo nos quiere tomando acción, nos quiere haciendo cosas, tomando acción hacia nuestros sueños, hacia nuestra visión, hacia lo que nosotros queremos. Eh, y ese es un tema en el que yo quiero también llamar la atención en esta conversación. Eh, tener la cabeza fría, tener la cabeza fría para tomar decisiones, para tener un plan, tener el corazón caliente, que, que saber que nos mueve, que nos emocione lo que estamos haciendo, que nos guste lo que estamos haciendo. Eh, y la mano extendida, que creo que tiene que ver con esto, con lo que comentaba hace un momento, el dar. El dar es una frase que me gusta, esta la última especialmente, la de Confucio. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de esto. ¿Ya? Y cuando hablamos justamente de esto en empleabilidad, eh, comenzamos por lo básico. Creo que nos hemos dado cuenta, especialmente en estos tiempos, que lo básico era recontra importante. ¿Ya? Que lo básico era recontra importante. Que lo dábamos por sentado, que lo dábamos por hecho, que lo consideramos no importante, hasta que nos sucedió lo que nos sucedió, y me refiero a este año y medio casi de pandemia y de virtualidad, y de muchas cosas que sucedieron, ¿no? Yo comienzo con eso y vamos a hablar de volver a lo básico. Vamos a hablar de tener un plan. Tener un plan. La importancia de tener un plan y la importancia de ejecutar ese plan, de ir a la acción. ¿Ya? Y la importancia de ser sostenibles, de no ir a cualquier parte, de ser sostenibles, nuestra carrera es una carrera de 50 años. ¿No? No es una carrera de 100 metros, 50 años. Y eso debe llamarnos a algo. ¿Ya? Y yo le llamo a eso sostenibilidad. ¿Mm? Cuando digo volver a lo básico, back to the basics, ¿ya? Como le llaman los gringos, eh, lo que quiero resaltar es que cada uno de nosotros es bueno que sea capaz de encontrar qué es lo que nos motiva en la vida, qué es lo que queremos en la vida, qué es lo que realmente queremos en la vida, ¿no? Eh, y esto, aparte de ser cada vez más una pregunta muy frecuente, incluso en entrevistas laborales, ¿no? Sea externas o internas en los trabajos en donde estamos, eh, más allá de eso, yo creo que es muy importante
el tenerlo presente en nuestro accionar profesional. ¿Mm? Mientras más claro tengamos cuál es el propósito de nuestra vida, qué es lo que queremos en nuestra vida profesional, qué es lo que anhelamos, dónde queremos estar, por qué queremos estar ahí de verdad, de una manera, con un examen, con un análisis bastante interno e intenso, ¿ya? Mientras tengamos eso claro, y por eso es una de las primeras láminas en este tema, creo que lo demás va a ir decantando poco a poco. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Profesionalmente hablando, qué es lo que en este momento hablamos y que está muy ligado a lo que queremos personalmente en nuestra vida. ¿Ya? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Ya? Y repito, además, preguntas muy frecuentes en evaluaciones, en entrevistas. ¿Ya? Eh, y no es, y no es teoría, y no es superficial, ¿no? No es irrelevante, ¿no? Por el contrario, es muy relevante, es netamente práctico, ¿ya? Muy importante para nosotros, repito, no es teoría. ¿Quién soy? No es teoría responder a qué quiero, ¿no? Por el contrario, yo creo que requiere un ejercicio, repito, intenso, interno, personal, ¿ya? Y que a partir de lo cual muchas respuestas van a comenzar a darse, ¿ya? Esto no es tampoco filosofía, ¿no? Esto es, repito, bastante realista y bastante aterrizado a nuestros tiempos, ¿ya? Porque, porque hay algo que queremos de todas maneras. Porque hay algo que queremos de todas maneras. Los seres humanos no podemos seguir trabajando solamente porque necesitamos llegar a finales de mes. Hay algo más que eso. Algo más grande tiene que entrar en el espacio del ser humano para que la vida pueda transcurrir con cierta plenitud. Y encontrar ese algo más grande es uno de los primeros ejercicios que un profesional que quiere vivir una vida plena, profesional, personal, debe hacer. ¿Mm? Y a partir de ese análisis, comienzan los planes. ¿Cuál es mi plan de acción profesional? Y para hacer un plan de acción profesional, para ser empleable, cada vez más empleable en nuestros países, aquí en Latinoamérica, que nuestros países son muy parecidos, un examen importante es qué es lo que quiere el mercado. ¿Qué es lo que busca el mercado en los profesionales en este año, 2021? ¿No? ¿De qué se ha dado cuenta el mercado? Entonces, este es un estudio que leí antes de ayer de McKinsey, ¿no? Que hablaba justamente de eso, ¿no? Después de un análisis importante, de una muestra importante, a emprendedores, a empresarios a nivel global, ¿no? Concluía que justamente el liderazgo es importante. Y me encanta justamente estar en este programa de liderazgo de la Asociación de Egresados. Ahora, ¿qué cosas se entiende por liderazgo? ¿No? Y eso es lo que, más allá de entenderlo, hay que practicarlo, como decía, ¿no? Tener una visión, llevar, motivar, ir juntos hacia eso, gestión de equipos, gestión de personas. Eh, Eso es lo que nos pide a nosotros como profesionales el mundo actual. Hace tiempo también nos está pidiendo pensamiento crítico, un análisis crítico, eh, las diferencias, los conflictos, las diferentes formas de ver una misma situación. Es muy bueno esto de la diversidad, etcétera. Entonces, importante esto del pensamiento crítico, de la actitud crítica, que es muy positiva para la vida profesional.
la toma de decisiones, y la toma de decisiones tiene que ver con ir hacia adelante, tiene que ver con ir hacia adelante. Acá hay que analizar, sí, y hay que tomar una decisión y nos vamos, ¿no? El tiempo actual requiere skills de project management. Este es un curso que tengo el gusto también de enseñar en universidades aquí en Perú. Eh, y creo que nos da este project management cuando las empresas nos dicen, necesito skills de project management en los profesionales en este momento, lo que nos están diciendo es, yo creo, eh, requiero alguien que planifique, requiero alguien que planifique muy bien lo que se va a hacer, ¿ya? A pesar de ser, y en estos momentos, ¿no? Tiempos turbulentos, tiempos cambiantes, tiempos volátiles, igual requiere un plan, ¿no? Y además requiero acción para cumplir un objetivo, ¿no? Y yo creo que el project management, la gerencia de proyectos en general, nos invita a eso, nos invita a tener un plan. Vamos a hablar de plan acá. Tener un plan profesional es bueno, es muy bueno, y como decía, parte del propósito que cada uno de nosotros tiene, ¿ya? Eh, y sí, del PMBOK, como dice Javier, sí, efectivamente. Eh, el PMBOK es una de las recomendaciones cuando se habla de Project Management. Pero yo lo resumo en justamente tener un plan para nuestra empleabilidad. ¿Qué cosa estoy haciendo ahora? ¿Qué cosa puedo hacer? ¿Qué puertas tengo que tocar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me presento? ¿Cómo me presento muy rápidamente? Porque hay preguntas que nos van a hacer en nuestra vida profesional. ¿Y tú quién eres? ¿No? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Y hay que decirlo muy rápido, ¿no? Hay que decirlo muy rápido. Y hay que no solamente decirlo de la boca para afuera, hay que decir genuinamente lo que uno siente, ¿no? Y por eso, una vez más, volvemos a lo básico. ¿Qué realmente quieres? ¿Qué realmente quieres? Cuando yo en estos estudios de coaching, también esta certificación de coaching que yo obtuve hace unos años, eh, una de los grandes descubrimientos es esta coherencia en la que en la que es bueno que vivamos, digamos, ¿no? Esta coherencia entre lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. En esta coherencia entre lo que sentimos, decimos y hacemos, si vivimos en esa coherencia, este, bueno, vamos a tener una vida mucho más plena. Y se nota esa plenitud. Y las empresas contratan personas con esa coherencia. Contratan personas que se creen lo que dicen, ¿no? Que se creen lo que hacen, ¿no? Y eso, como ustedes saben, se nota y se contrata, ¿no? Y las empresas también piden adaptabilidad, más aún ahora, como decía, que todo cambia, necesitamos adaptabilidad, necesitamos aprendizaje continuo. Y eso tiene que ver para mí también con sostenibilidad. Ya lo voy a tocar ahora. Eh, para ser sostenibles, nosotros tenemos que avanzar. Yo creo que avanzar en este plan que tenemos de una manera ordenada, eso es lo que nos hace ser sostenibles. Y eso requiere aprender, y eso requiere esfuerzo, y eso requiere estudios, preparación, como lo que ustedes están haciendo acá, que no mucha gente dedica una hora de su tiempo a las 6 de la tarde de un martes a esto, ¿no? Entonces, el, el crecimiento profesional creo que nos exige a nosotros ese aprendizaje continuo. ¿No? El aprendizaje, el desaprendizaje también para olvidar algunas cosas que ya no van, ¿no? Y es como ir llenando cosas, y para ir llenando cosas nuevas a nuestro background hay que liberarnos de cosas también, ¿no? Hay que soltar cosas también, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el mundo actual? ¿Qué es lo que quiere el mercado ahora? El mercado, y ahora
tanto como antes, pide resultados. Nosotros queremos resultados. Dicen que la primera responsabilidad social de una empresa justamente es ser rentable, ¿no? Eh, tenemos que ser responsables en eso, tenemos que buscar resultados de todas maneras. Y buscar resultados a través de una transformación, a través de un cambio, a través de mejoras en nuestras empresas. Y esto llevado también a las personas, ¿no? Resultados, producto de transformación y una transformación profunda, una transformación en la conciencia, una transformación en nuestra visión, en lo que vemos. Y esto justamente hace un resultado sostenible a partir de la conciencia, una transformación que nos da resultados sostenibles. Esto es lo que quiere el mercado, ¿no? Y, y cómo yo, como profesional, en este momento, llevo esto a mi vida profesional. Llevo esto de la búsqueda de un propósito y además de lo que quiere el mercado laboral ahora. eh, Personalmente, yo tengo que existir en este mercado. Tengo que existir. Cada vez más hay visitas en Google a nuestros nombres, ¿no? A nuestros nombres. Cuando postulas a algún puesto, ponen tu nombre en todas las redes sociales, ¿no? Eh, Hay que existir en el mundo actual. O sea, hay que tener un nombre, hay que existir y hay que tener un LinkedIn, un Facebook, un Twitter, un Instagram, etcétera. Hay que tener actividad, yo creo también. Hay que tener actividad. Hay que crear contenidos, hay que darle like, hay que compartir, etcétera. Hay que felicitar. Y yo creo que también, y es muy importante ser consistentes. Consistentes. Consistentes, que para mí tiene que ver con el continuar haciendo lo que nosotros creemos, en la perseverancia que además que caracteriza a nuestra sociedad y a nuestro país, ¿no? La perseverancia, la consistencia, la lucha. En este mundo virtual en el que estamos, existir en el mundo virtual es como que el paso uno, ¿no? Es como el paso uno. Y eso, si bien es cierto, tiene que ver con tener una cuenta, repito, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Snapchat, de Google, Pinterest, etcétera, eh, hay algo bastante relevante detrás de eso, ¿no? Es tu nombre el que está en juego en todo esto. Es tu nombre el que está en juego en todo esto. Y seamos responsables con nuestro nombre. Y seamos responsables con nuestro nombre. Existir en el mundo actual, existir en el mundo virtual tiene que ver con poner nuestro nombre y que nuestro nombre quede ahí en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante existir en el mundo virtual. Eso significa existir en estas redes sociales que, repito, son además muy visitadas por los empleadores, por las áreas de recursos humanos cuando van a contratar a alguna persona. Y aparte de existir, como decía, eh, tener actividad. Tener actividad, ¿no? Hacia la acción, como decía al inicio, hacia la acción. Eh, Hay que compartir información, hay que crear información, eh, tiene que gustarnos alguna información, apoyar contenido, etc. Eh, Eso nos da una vigencia en este mundo virtual. Hablando de mundo virtual, existir en el mundo virtual, tener actividad en el mundo virtual y ser consistentes en el mundo virtual. Ser consistentes en el mundo virtual. Consistentes en el sentido de escojamos algún tema que sea el tema que nosotros queremos desarrollar, en el que nosotros queremos especializarnos. Tecnología.
por decir, política, por decir, administración, por decir, o estadística, por decir. Focalizarnos en algo, ¿no? Cuando compartimos contenidos, además, ser concisos, breves, ¿no? Creo que es una de las enseñanzas de este mundo virtual. Nadie lee algo muy, muy largo, normalmente, ¿no? Conciso, breve, hashtag, que nos den un marco para saber de qué estamos hablando, ¿no? Hashtag tecnología, hashtag sostenibilidad. Y lo más importante, actuar en ese sentido, cumplir lo que estamos diciendo, ¿no? Cumplir lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si yo soy un profesional que trabajo y hace varios años en tecnología, y estoy más o menos al tanto todos los días de noticias tecnológicas, ¿ya? Veo la forma de, cuando hay algo interesante, lo comparto, ¿ya? Puedes poner ahí un pequeño resumen del artículo que voy a compartir, usando palabras claves, y además viviendo una vida alineada a eso, que es lo que yo promuevo. Yo estoy convencido, en mi caso personal, ¿no? De repente tengo oportunidad ahora de escuchar todos a ustedes, pero yo en mi caso soy un convencido de que la tecnología nos permite una mejor calidad de vida. La tecnología nos permite una mejora en nuestra sociedad. Yo tengo la suerte de aportar a la sociedad a través de la tecnología, ¿no? Eh, He sentido muy de cerca el beneficio que lo que yo he hecho le ha dado a mucha gente. Y ha sido como la felicidad plena que yo he sentido en mi trabajo, ¿no? Entonces, verán, cuando vean por ahí algunos posteos míos, verán cosas de ese tipo, ¿no? Y, y siempre me va a motivar el actuar en esa línea. Me va a motivar el actuar en esa línea. Y, y, y justamente tiene que ver con lo que hablamos al inicio, de la coherencia con la que vivimos. La coherencia con la que vivimos, ¿ya? Entonces, esto de la consistencia es una palabra que me invita a esta reflexión, ¿no? Eh, y en esa línea de desarrollo profesional en la que estamos, partiendo de qué es lo que queremos, qué es lo que realmente queremos, partiendo de lo que quiere el mercado, cómo nos ubicamos nosotros en ese mercado, cómo nosotros escogemos ese mercado en el cual vamos a vivir, ese mercado profesional en el cual vamos a vivir, es muy importante esto de acá. Eh, y más allá del término pitch elevator o tu presentación rápida, eh, es un buen ejercicio de análisis y de síntesis que los profesionales debemos hacer, que yo sugiero que los profesionales hagamos, ¿no? Un buen ejercicio de análisis que nos permite saber quién soy, qué hago, por qué lo hago, ¿no? Y un buen ejercicio de síntesis que nos debe llevar a decirlo en concreto, ¿no? Como hablábamos hace un rato, breve, conciso, ¿no? Breve, conciso. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago en el mundo? Breve, conciso. Y la recomendación que yo le añado a este, a este pitch elevator o este discurso rápido es justamente orientados a la acción, es que cerremos esta oportunidad en la que nos encontramos en el elevador, por decir, con algún potencial empleador o nuestro potencial jefe, la persona con la que quisiéramos trabajar. Si nos encontramos con
un potencial empleador, o sea, el gerente de recursos humanos de la empresa en la que quisiera trabajar, o el jefe del área en la que yo quisiera trabajar, el jefe que yo quisiera tener. La recomendación que yo doy ahí es cerrar esa conversación. Y cuando digo cerrar es que se concrete en algo más. Que se concrete en algo más. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo podemos reunirnos? ¿Cuándo podemos conversar? ¿Cuándo te puedo buscar? Te busco mañana a las 5 de la tarde. Te escribo un correo y agendamos una reunión, etcétera. A eso me refiero con cerrar. Eh, Estar preparados para la pregunta cuéntame de ti, como dice Carolina. Estar preparados para esa pregunta. Cuéntame de ti, que es una pregunta básica en proceso de selección. ¿Mm? Eh, y cerrar esa oportunidad en algún paso más alineado a lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos reunirnos con ese señor que es el gerente de recursos humanos de una empresa en la que quisiéramos estar, te escribo un correo, nos vemos mañana, hoy nos tomamos un café, etcétera. Eh, que no se quede solamente en esa conversación, ¿ya? Para adelante, para adelante. Y ese es mi aporte a esto del Pitch Elevator. En estos tiempos virtuales, además, y alineado con lo anterior, el networking es muy importante. El networking es muy importante. ¿Mm? Convencerlo en 30 segundos sí es posible. Yo creo que sí, en 30 segundos es un tiempo suficiente como para, si estamos convencidos, repito, de lo que vamos a decir, convencer. Convencer. Vamos a ver a partir de ahí las oportunidades que se crean, pero yo creo que te preparaste, creo que estudiaste, analizaste, estuviste en la cancha y lo dejaste todo. Van a darse oportunidades de todas maneras cuando sigues esos pasos. ¿Mm? Yo creo que la receta ya existe. ¿Mm? Yo creo que la receta va por mucho de lo que estamos hablando acá y va por mucha preparación, va por mucho plan, ¿no? En este caso, el networking, que además es muy importante en la vida profesional, eh, lo que yo sugiero es esta continuidad de hechos, crear contactos, crear contactos. Hay muchos pedidos de amistades, por ejemplo, por LinkedIn, ¿no? Que es una red profesional, digamos, bastante seria, ¿no? Eh, muchos pedidos de contacto, ¿no? Y bienvenidos, y bienvenidos. Y a partir, por ejemplo, a partir de los pedidos que me llegan a mí, responder el saludo, decir cómo estás, qué podemos hacer, qué haces, qué hago, cuidar el contacto, cuidar el contacto. El contacto es importante en estos momentos de la vida profesional. Y repito la importancia de una tercera acción que es dar, dar y dar. Yo creo que, como decía al inicio incluso, eh, recibimos lo que damos lo que recibimos, ¿no? Y algunas personas, y yo me considero en este grupo de personas en las que yo valoro mucho, por ejemplo, el servicio. Yo valoro mucho el servir. He trabajado muchos años incluso vinculado a labores públicas y he visto, a labores de la gestión pública, me refiero, ¿no? Y he visto muy de cerca la importancia de la gestión pública para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Eh, y eso está alineado con lo que yo quiero. Eso está alineado con lo que yo quiero. El dar oportunidades, el dar servicios, el buscar crecimiento, buscar mejoras. Creo que nuestros países tienen mucho todavía por lograr. ¿Mm? Y me gusta aportar hacia ese logro. Dar, ¿no?
Eh, tener muy en cuenta eh, que lo que se dice de nosotros es muy relevante. Como dicen, tu marca es lo que otras personas dicen de ti cuando tú no estás en la habitación. Cuando tú no estás en la habitación. Cuando tú estás es muy sencillo, ¿no? Cuando tú no estás, ¿qué dicen de ti? ¿Mm? Cuidemos eso, cuidemos eso, cuidemos nuestra red de contactos, crear una red de contactos amplia y cuidar de las relaciones dentro de esa red, ¿no? Lo dice LinkedIn. ¿Mm? Y como decía al inicio, planear, planear las llamadas, ensayar las llamadas, ensayar la conversación. ¿No? Eh, es relevante, es relevante, es relevante. Y, y llegamos a lo que se busca ahora en el mundo actual. Llegamos a estas conversaciones sobre liderazgo. ¿No? Eh, y llegamos a la práctica del liderazgo. ¿No? El, y yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Eh, yo lo entiendo considerando a todos, todos. Creo que, creo que uno de los mayores hallazgos de lo que nos ha pasado en esta pandemia en la que nos ha tocado vivir es la importancia de todos, no unos cuantos, todos. ¿Ya? Entonces, un líder, yo creo, que ve la forma de llevar a todos hacia algo, juntos, además, siendo muy solidarios, siendo muy solidarios, siendo eh, dando, dando, ¿no? Dando mucho a lo que queremos en lo que creemos, ¿no? De la mano con los valores que nosotros hemos, con los que nosotros hemos decidido vivir, viviendo nuestros valores. ¿No? E innovar. Innovar es una palabra quizás diferente a las anteriores en esta lámina, cuando hablamos de todos juntos, ser solidarios, tener valores. La palabra innovar es una palabra que se volvió muy de moda en los últimos años en el mundo empresarial, aquí bueno, en el mundo empresarial a nivel global. Eh, y es lo que nos exigen también, lo que nos exige el mundo profesional, lo que nos exige el mundo laboral. Eh, pero innovar en el sentido, y por eso lo pongo ahí, de, de lanzarnos, ¿no? Innovar en el sentido de lanzarnos, de aventurarnos, de arriesgarnos, de proponer, innovar en el sentido de vamos para adelante, yo creo que esto tenemos que sacar adelante. ¿Ya? Yo creo que el liderazgo en estos momentos en el mundo nos exige ser muy conscientes de esto que está en este momento en la lámina. ¿Ya? Yo creo que todos nosotros, tomando en cuenta esto, podemos seguir avanzando en nuestros skills de liderazgo, ¿no? Y recordando que somos personas y que son personas con las que estamos en contacto. Volviendo a ser conscientes de la importancia del estamos juntos. Estamos juntos en esto, estamos juntos en este momento, en este momento, en este webinar, estamos juntos con una aspiración. ¿No? Reflexionar sobre empleabilidad y tomar acción sobre empleabilidad, mejorar nuestra empleabilidad. Estamos juntos en eso. Estamos juntos como empresa también hacia los sueños de la empresa. Estamos juntos como país hacia los sueños de nuestro país, de nuestra región. ¿No? Juntos. Creo que nos hemos dado cuenta también de que lo que antes podíamos vivir un poco más separados, antes podíamos vivir un poco más distanciados. Eh, Creo que ahora, en esta situación, creo que debemos
vuelto a valorar, hemos vuelto a valorar la cercanía, ¿no? Hemos vuelto a valorar el abrazo, hemos vuelto a valorar la sonrisa en persona, ¿no? Hemos vuelto a valorar los abrazos de nuestra familia, ¿no? Yo vivo con mi esposa y con mi hijo, ¿no? No veo a mi papá porque está viviendo separado por esta cuestión de la pandemia, mi mamá también por otro lado, mis hermanos por otro lado. Creo que hemos aprendido a valorar esto, que lo habíamos dado por sentado, que lo habíamos dejado de lado, ¿no? Y, y dándonos cuenta de lo afortunados que somos. Dándonos cuenta de lo afortunados que somos nosotros, por ejemplo, que podemos estar acá en este momento. Que podemos darnos un tiempo para esto, para conversar sobre esto, para reflexionar y tomar acción sobre esto que estamos hablando. Cuando hay mucha gente que en este momento lo está pasando muy mal, cuando hay mucha gente que en este momento ya no está. ¿No? Creo que si nos damos cuenta de ese nivel de crisis en el que hemos vivido, ¿no? Creo que nos vamos a dar cuenta de lo afortunados que somos y a partir de ahí vivir con mucha compasión. Que compasión para mí es sentir, sentir lo que está pasando alrededor, ¿no? Sentir lo que está pasando alrededor con tantas personas, ¿no? Eh, y todo esto que he compartido, no solamente hoy, 18 de mayo, no solamente el 19 de mayo, no solamente durante el mes de mayo del año 2021, no, justamente la propuesta que yo tengo es, debemos de ser sostenibles, esto tiene que ser permanente, esto tiene que ser constante en nuestra vida. Este análisis, todo esto, esta invitación que hago a este análisis, tiene que ser una costumbre en nosotros. Tiene que ser una costumbre en nosotros. Y eso nos hace sostenibles. Eso nos hace sostenibles profesionalmente. Aprender. Aprender a aprender. ¿Cómo aprendemos cada uno de nosotros? ¿Mm? Aprender a aprender. Que sea una vida continua de aprendizaje, ¿no? Y aprender a desaprender también. Dejar de lado algunas cosas que ya no se necesitan en este momento. ¿Mm? Eh, ya cerrando, ya cerrando este webinar, yo cierro con estas tres ideas, ¿no? La importancia del quién soy, qué quiero, cuál es mi propósito. La importancia de tener un plan. La importancia de tener un plan. La importancia de estar orientado a resultados, a mis resultados y ser consistente en esa búsqueda, saber qué decir, cuándo decir, convencer en 30 segundos, como decía Carolina, la importancia del networking, del liderazgo, el reconocer que vivimos con personas, que gestionamos personas, y la importancia de ser sostenibles. La importancia y la conciencia de que esto no es solamente un día, no es solamente una quincena, no es solamente un mes, no es solamente un año. Esto es para todos los años de nuestra vida. Eh, esta semana leí también un artículo que me llamó mucho a la reflexión y que acá puse unas pequeñas oraciones de ese artículo. El arte del medio paso. Las innovaciones que las empresas, esto en resumen dice que las innovaciones que las empresas propongan al mercado para que sean exitosas, para que sean buenas, para que peguen, es bueno que estén medio paso antes que la necesidad del mercado.
medio paso antes que la necesidad del mercado. Es decir, que nuestras empresas no innoven 10 pasos antes que el mercado. 10 pasos antes que el mercado, no lo ve el mercado, no lo quiere el mercado, no lo necesita el mercado, no lo usa, no lo vendes, y no sirve de nada. 10 pasos antes. 2 pasos después que el mercado, 2 pasos después que el mercado, tampoco. Ya te ganaron, ya entró otro y ya inundó el mercado de su producto o servicio. Este artículo destaca la importancia de estar medio paso antes que el mercado para que nuestras innovaciones peguen. Y este artículo también menciona al final que el estar medio paso antes también aplica a la vida profesional de cada uno de nosotros. El estar medio paso antes que lo que quiere el mercado laboral. Prepararnos, aprender, estudiar, sudarla, estar medio paso antes profesionalmente que lo que quiere el mundo profesional en estos momentos, ¿no? Y esto además requiere esa fuerza, esa determinación, ¿no? Para poder vivir con dos cosas. Lo que aportamos hoy profesionalmente con lo que deberíamos aportar mañana, ¿no? Ha sido un gusto. Bienvenidas las preguntas, las reflexiones. Yo quisiera que esto sea bastante eh, interactivo, ¿ya? Bienvenidas las preguntas, reflexiones. Yo lo que quería acá era transmitir esto, ¿ya? Que es, en principio, lo que me gusta, transmitir, dar, llevar mi visión y lo que yo considero que es importante en este mundo profesional a las personas que lo requieran o que quieran escuchar, ¿ya? Y aportar, y más aún aportar a la universidad, que como yo digo, le tengo mucho cariño y a la que le debo mucho también. ¿Mm? Muchas gracias. ¿No? A ver, pero vamos a las intervenciones o preguntas, si es que tienen, ¿ya? Héctor está haciendo una pregunta, ¿verdad? Si las oportunidades que ofrece el mercado laboral son muy limitadas y se genera conflictos con los sueños y aspiraciones personales, ¿no habría que agradecer cualquier opción que aparezca? Buena reflexión, Héctor. Buena reflexión, y yo lo que creo es que, primero que todo, agradezco la libertad que cada uno de nosotros tiene para las decisiones que podemos tomar. ¿Mm? Creo que cada uno de nosotros tiene cierto margen de acción y, y podemos escoger de manera decidida podemos escoger un rumbo. Y esa es una opción, lo que tú comentas. Efectivamente, estamos viviendo momentos complicadísimos profesionalmente, económicamente. La pobreza es horrible lo que ha sucedido, ¿no? En esto y medio, la pobreza en el Perú ha pasado del 20 al 30%. Hemos retrocedido casi 10 años. Casi 10 años, 30% de pobreza no había en el Perú desde el 2009, creo. Es una situación lamentable, lamentable la situación económica en la que vivimos. Y lo que tú dices es una reflexión muy práctica, con, con tamaña reducción de la situación económica, tamaño empeoramiento de la situación económica. Oye, las pocas oportunidades que haya, habría que de verdad analizarlas y quizás tomarlas, aunque vayan en contra de lo que, como tú dices ahí, ¿no? De los sueños y las aspiraciones personales, quizás, quizás, quizás. Y que sea siempre una decisión que tú tomes. Una decisión que tú tomes, una decisión responsable contigo mismo, una decisión responsable con tus valores, ¿eh?
una decisión que sea sostenible. ¿Mm? Yo creo que también tú haces esa sostenibilidad, ¿no? Puedes tomar alguna posición que aparezca, pero no sé, hay que ver qué tan alineada está con tus valores, qué tan cómodo te sientes allí, etcétera, ¿no? Pero yo rescato, primero, que esa es una situación totalmente real, lo que tú dices, una situación totalmente real, y además es una decisión personal, ¿ya? Tú dices ahí, psicólogos afirman que el mercado laboral peruano se reparte más debido a argollas e influencias que según competencias. Eh, no he leído ese artículo, ese estudio que dices, ¿ya? Argollas e influencias, bueno, en nuestros países latinoamericanos, eso existe bastante. Existe bastante. ¿No? No es Lima, no es el Perú, es la región. ¿No? Nuestra región es una región en la que compartimos mucho de eso. ¿No? Argollas, influencias, corrupción, pobreza, subdesarrollo, etcétera, ¿no? Más o menos, pero lo compartimos, ¿no? Eh, ¿Cómo superar estas taras, como dices, ¿no? De argollas o influencias, ¿no? Eh, yo creo que todos podemos hacer algo por superar y por cambiar y por mejorar nuestra forma de vivir. Yo creo que todos podemos hacer algo. Ahora, yo respondo esa pregunta que quizás tenga dos derivadas, ¿no? Por un lado, yo creo que nosotros tenemos el poder como para aportar a una mejora en nuestra sociedad. Yo creo que tenemos el poder para que nuestra sociedad sea una sociedad más justa, más desarrollada. Yo creo que comenzamos por nosotros mismos, yo creo que comenzamos por nuestras familias, por los cercanos y vamos hacia adelante con el liderazgo que queremos tener. Yo creo eso. Yo tengo mucha fe en nuestro poder. ¿Ya? Ahora, por otro lado, lo que tú dices es, lo que yo creo también de esa pregunta, es que, eh, oye, ¿cómo supero eso? ¿Cómo lo supero en una entrevista laboral, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo lo supero en una competencia laboral, o sea, en una competición, en un concurso para un puesto? ¿Cómo supero el hecho de que haya argollas e influencias? Eh, hay cosas, hay cosas, hay situaciones, yo creo, en las que sí mm, podemos y vamos a cambiar. Yo creo que hay cosas, situaciones que sí podemos y sí vamos a cambiar. Yo creo que hay cosas y situaciones en las que de repente no podamos cambiar, no es el momento de cambiarlas, ¿no? Eh, por ejemplo, si hay empresas en donde se toman decisiones por argollas o influencias, yo me preguntaría también qué tan bueno es que trabajemos en esa empresa, ¿no? ¿Qué tan bueno es que trabajemos en esa empresa? ¿No? Eh, Como decía un artículo que hace un rato mostré en esta presentación, es bueno que busquemos algo más que llegar a fin de mes. Es bueno que busquemos algo más que llegar a fin de mes. Yo estoy de acuerdo con que en nuestros países eso es muy difícil de pensar por la situación económica en la que vivimos y todo. Y de todas maneras, pensemos en eso. Yo sé que hay muchas presiones, y de todas maneras pensemos en eso y tomemos decisiones en esa línea. Si decido trabajar en un lugar donde se valora la argolla o la influencia o el amigo o el amiguismo, bueno, es una decisión personal. Yo decido trabajar ahí, ¿no? O yo decido no trabajar ahí, ¿no? Creo que por ahí iría mi reflexión. Javier nos dice, ¿hay alguna estrategia o indicador en general para ir medio paso adelante? Oye, qué buena pregunta. Xavier Marcet, que fue quien escribió este artículo del medio paso adelante, habla mucho de la innovación. Habla mucho de la innovación.
Y la innovación es una forma de vivir, ¿no? Es una forma de gestionar, es una forma en las empresas, es una forma de actuar. Eh, buscar. Eh, Se habla mucho del no castigar el error, no castigar las equivocaciones, ¿no? Justamente para motivar la experimentación, motivar la innovación y meterle cabeza a la oportunidad, ¿no? Como lo decía el artículo. No solamente la innovación, sino, acá no solo es importante la innovación, sino la oportunidad de la innovación, ¿no? Y eso requiere cabeza, requiere verlo, requiere ver qué cosas se requiere en el mercado. ¿Se requiere ahorita esto en el mercado o se requiere una versión beta, una versión cero? ¿No? ¿Se requiere una versión cero rápida o quieres irte a la versión 3 elaborada que va a demorar un poco más? ¿No? O que además la versión 3 elaborada ahorita el mercado no la entiende, ¿no? Entonces, ese medio paso adelante, primero, requiere arrojo, requiere valentía, requiere intentar, requiere fallar, requiere aprender. Eso es la estrategia. Y lo otro requiere la visión necesaria como para medir esa oportunidad en el mercado. ¿Cuál es el momento para hacer las cosas? Esa es mi sugerencia ahí. Vilma Luna, el problema para los jóvenes es que en las entidades públicas las autoridades prefieren dar empleo a sus familiares y conocidos. Sí, bueno, alineado con lo que hablábamos hace un momento. Eh, es una lástima. Y repito, se sigue viviendo eso en nuestros países. ¿Mm? Se sigue viviendo eso en nuestros países. Y yo creo que podemos hacer algo para cambiar eso, para que los jóvenes, las personas que están ahorita saliendo de la universidad, yo estoy muy en contacto, como digo, yo soy profesor universitario, para que ellos vivan realidades diferentes a las que yo viví, yo con mis 42 años, ¿no? Eh, Eso es lo que quiero. Y eso lo hago desde mi ser, desde mi vida, desde mis familias, desde mis amigos, y ojalá que siga creciendo. También la empleabilidad, nos dice Agenda Perú siglo XXI, también la empleabilidad depende del tipo de mercado laboral y del ciclo económico, de todas maneras. No todo depende del profesional y del emprendedor, de todas maneras. Hay temas internos y hay temas externos, de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la suerte, digo yo, de trabajar en tecnología. Y la tecnología es uno de los sectores que si bien es cierto, como todos los sectores, sufrió un fuerte golpe en marzo del año pasado cuando comenzó esta pandemia, creo que es uno de los sectores que también se está recuperando y que tiene bastante proyección de seguir recuperándose. ¿Mm? Pero entendiendo la tecnología no como una herramienta mercantilista para ganar dinero, que yo no lo entiendo así, ¿no? Entendiendo la tecnología como una herramienta para el desarrollo de las sociedades. ¿Mm? Y efectivamente, trabajar en tecnología es diferente a trabajar en educación, a trabajar en salud, a trabajar en otras industrias. ¿Mm? Eh, sí, pues, sí. Y allí es donde tomamos decisiones. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Mm? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Cómo queremos posicionarnos acá? ¿No? Y ese es un análisis que cada uno de nosotros hace. Y podemos vivir con lo que nos gusta, de repente, sí, podemos vivir con lo que nos gusta. Eh, y algunos de repente tomarán otra decisión. De repente no vivir con lo que nos gusta por ahora y tomar alguna otra decisión. Pero es una decisión personal y es una decisión, una vez más, que requiere bastante análisis. Vilma, gracias por este tipo de eventos, pueden superar cualquier situación adversa. Gracias a este tipo de eventos pueden superar cualquier situación adversa. ¿Mm? Bueno, Natalie, buenas noches, muy interesante. ¿Cada cuánto tiempo recomienda realizar publicaciones en LinkedIn, Facebook? ¿Deberíamos trabajar con una agenda? Sí, yo recomiendo que todas las semanas deberíamos tener actividad en nuestras redes sociales, especialmente las profesionales. Recomiendo mucho cuidado con Facebook. Yo pues no es bueno que te vean en LinkedIn muy serio y que vean tu Facebook al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces,
Yo sugiero consistencia entre las redes sociales, sugiero actividad constante todas las semanas y no solamente publicando, sino apoyando a otras publicaciones. ¿Sí? Trabajar con una agenda de todas maneras, agenda en el sentido de una estrategia, ¿no? Que lo que hemos visto acá, qué cosa eres, qué quieres, cómo quieres posicionarte en el mercado y en esa línea poner like, en esa línea postear, en esa línea compartir cosas. ¿No? Carlos, soy economista graduado. Carlos me ha escrito un mensaje, pero en privado. No sé si lo puedo compartir. Ya. Carlos, me has escrito un mensaje muy largo. No sé si es personal o es para compartir. Bueno, pero de manera general, eh, ya. Ok, Carlos, no te preocupes. Ya. Sí, pues la situación económica nos ha golpeado. La situación económica nos ha golpeado y ha dejado, repito, bastante gente sin trabajo. No hay buenas opciones de trabajo. Eh, y más aún con tantas presiones que existen en nuestra vida. Efectivamente. Tenemos, tenemos gente que depende de nosotros. Yo tengo gente que depende de mí, yo tengo mi familia. ¿No? Eh, entonces, sí, tenemos que tomar una decisión en ese sentido. Carlos, nos contactamos luego, ¿ya? Pero entendí el punto que comentas. Es bueno publicar sobre política. eh, o sea, lo de es bueno o es malo, yo creo que es una decisión bastante personal, ¿ya? Yo creo que, por ejemplo, ahorita conozco gente muy buena, muy profesional, y que ha tomado la decisión de defender sus ideas políticas públicamente, ¿no? Conozco otro tipo de gente muy buena, muy profesional, que ha tomado la decisión de no tomar mucha actividad, no tener mucha actividad política, ¿no? No tener mucha actividad política. Eh, vuelvo a lo mismo. Es importante el análisis personal, es importante que sea una decisión tuya, es importante que tú estés convencido de eso. Si tú estás convencido de eso, para adelante. Si tú estás convencido de eso, nadie te para. Te podrán decir, oye, en LinkedIn no se aceptan temas políticos y tú con esa coherencia en la que vives podrás responder muy centradamente. Esta es mi opinión, nadie te obliga a leerla, ¿no? Y yo soy totalmente responsable con lo que digo, ¿no? Si tú estás convencido de eso, para adelante. Y hay conozco mucha gente que lo está haciendo de esa manera, ¿ya? Gente muy cercana además, que lo está haciendo de esa manera, ¿ya? Repito, pero todo parte de tú. ¿Estás seguro? ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que crees? Para adelante. Y te vas a encontrar con los pros y los contras. Los que te apoyan, los que te aplauden, los que te quieren contratar por eso y al revés. Te vas a encontrar con los que te critican, te vas a encontrar con los que no te quieren contratar por eso, ¿no? Y yo creo que tú estarás feliz porque ha sido una decisión personal. No ha sido una decisión superflua, ¿no? Y eso creo que es lo importante. Existe privacidad en las redes. Con tanto bullying, espionaje y piratería se atenta contra la libertad de expresión. Existe privacidad en las redes. O sea, bueno, yo creo que ya cada vez las cosas son más públicas, ¿no? Y justamente por eso publicamos. Ya lo hacemos público y eso existe y queda para todo el mundo, ¿no? Se atenta contra la libertad de expresión. Bueno, en cierta medida, pero yo creo que básicamente estas redes sociales nos están permitiendo expresarnos de cierta manera, un poco más que antes de repente, ¿no? Aunque los usuarios de redes sociales son todavía muy pocos en nuestro país, ¿no? Son todavía muy pocos en nuestro país. Y Javier finalmente me pregunta si mis proyectos son en general. Sí, yo trabajo para todas las industrias. Implemento, soy responsable de eso, de idear, implementar proyectos de tecnología para todas las industrias.
este, para mejorar su performance y de esa manera aportar a la sociedad. ¿No? Eso es lo que hago yo. Y creo que eso Sí, fue. esas son todas las preguntas hasta el momento. ¿Algún email de contacto? Bueno, ahí tú les das, se ve, Sí, yo les tú, comparto. este, sí, igual lo escribo, ¿ya? Ujú. Igual lo escribo, por favor, ahí estoy yo disponible, es mi correo de la universidad. ¿Ya? Genial. Bueno, Muchas igual, gracias. muchas Muchas gracias, gracias. Alejandro. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por compartir información tan valiosa para todos nosotros. Y bueno, esperamos verte nuevamente por aquí, por la asociación. Encantado, encantado. Esto me ha gustado, esto es parte de lo que quiero en la vida, ¿ya? El seguir aportando.